Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en la actualidad, que no es otro que cómo retocar nuestras fotografías, las fotografías que hacemos de nuestros dibujos a lápiz, para que queden lo mejor posible en redes sociales o en nuestro portfolio. Antes que nada, la aclaración de siempre: lo que explique se puede hacer con cualquier programa que utilicéis, con cualquier software. Son cosas muy sencillas que podéis encontrar en vuestra aplicación favorita sin tener que buscar mucho. Yo os voy a decir cómo se llama cada una de las funciones que tengamos que utilizar, pero estad seguros que con cualquier programa, por sencillo que sea, podemos encontrar todas estas funciones sin ningún problema. Así que yo lo voy a explicar con el software más sencillo que tengo, que es Procreate para iPad, pero que esto no os eche para atrás porque lo vais a encontrar en cualquier otro programa. Primero, ¿qué tenemos que hacer como primer consejo imprescindible? Da igual si es con cámara de fotos o con teléfono móvil. Tenéis que tener el dibujo paralelo a la lente de la cámara, perfectamente paralelo, porque si no se van a crear distorsiones que luego vamos a tener que corregir por software y que va a hacer que, bueno, siempre haya alguna pequeña, por muy pequeña que sea, pérdida de calidad, que es algo que no queremos. Sobre todo, tened esto en cuenta si estáis utilizando un teléfono móvil. Segundo, ¿qué ocurre cuando hacemos una fotografía de un dibujo? ¿Por qué perdemos tanta calidad? Bueno, pues lo primero: las fotos quedan más lavadas, es decir, los negros de nuestro dibujo seguro van a ser más oscuros en el original que en la fotografía, o sea que los colores van a quedar un poco lavados. Y segundo, que vamos a perder un montón de medios tonos, es decir, los tonos grises, toda esa riqueza de matices que tiene el dibujo la vamos a perder, porque las fotografías en mayor o menor medida siempre hacen una media de los dibujos y hacen algún ajuste por software. Por supuesto, cuanto mejor sea la cámara, mejor va a ser la fotografía, y si vais a un fotógrafo experto, va a hacer una muy buena foto, pero siempre vais a tener que añadir un pequeño retoque, cosa que no ocurre con los dibujos a color, que son mejor interpretados por las cámaras. Y otra cosa que probablemente nos va a ocurrir es que tengamos partes del dibujo quemadas, es decir, es muy difícil hacer una fotografía con tanto blanco del papel, por muy oscuro que sea el dibujo, que no saque algunos puntos un poco quemados. Esto lo tenéis que evitar a toda costa. Algo quemado en una fotografía es que la cámara lo interpreta como un blanco puro, porque no es capaz de sacar información de las partes de luz, información que le sea útil, con lo cual se llama eso, que está quemado, que están todos los colores demasiado tendiendo hacia blancos y se pierden los tonos medios. Esto lo tenéis que evitar a toda costa. Si lo podéis evitar, es mejor que una fotografía os quede más oscura, es mucho más fácil de corregir que una fotografía con partes quemadas. Las condiciones ideales para hacer una foto, brevemente, y ya vamos al tutorial, las hacéis en la calle, en una zona de sombra, es decir, que no haya luz directa en el dibujo, pero que haya la suficiente iluminación como para que se vea todo de la mejor manera posible. Lo más correcto, pues un día nublado, que no sea demasiado oscuro, esto os puede ir muy bien, esas serían las condiciones ideales, pero si no, os vais a una parte de sombra, la sombra que proyecte un edificio, que esa sombra cubra todo el dibujo, porque así vamos a tener una luz difusa pero no directa, ¿vale? La luz directa siempre va a hacer que una parte del dibujo esté más iluminada, que el software que interpreta las fotografías, especialmente en las cámaras que tienen muchos procesos automáticos de ajuste, como las de los móviles, que hacen realmente lo que les da la gana para que la fotografía quede bien, que eso, cuando hacemos una foto con amigos está muy bien, pero cuando queremos fotografiar un dibujo no tanto. Vais a evitarlo haciendo esto, una zona de sombra donde no tengáis una luz muy directa en el dibujo. Y antes de ir al dibujo, os tengo que anunciar algo muy gordo que va a pasar el día 1 del mes que viene, de julio de 2021. Siempre hago aclaraciones de fechas para la gente que vea el vídeo dentro de 2 años, no se queden ahí un poco pillados. Día 1 de julio de 2021 tenéis muchas sorpresas en Paper Monsters, de esas que os encantan, seguro. Así que atentos, que van a pasar cosas muy gordas. Bueno, pues aquí tenemos el dibujo. Ha perdido muchísimos tonos medios, aunque la fotografía es bastante limpia y no se ve mal. La hicimos con una buena cámara, pero aún así, pues me ha borrado mucho de la escala de grises, y vais a ver lo que os explicaba, que la fotografía tiende a enfocar el relieve, y lo entiende como relieve,
porque todos esos granitos, ese granulado del lápiz, el granulado del papel, el grano aunque sea muy fino que se ve, las cámaras digitales, sobre todo las que tienen más procesos automáticos, como son los móviles, lo que hacen es interpretarlo como ruido y lo eliminan. Por lo tanto, aquí tengo puntitos más oscuros de lo que debían ser, otros más claros, y me hace como ese relieve. En mi dibujo es un gris más neutro, más lavado, más difuminado, y bueno, no tiene tanto grano, entonces el detalle no es el mismo, y además pues ha eliminado parte del contraste que tiene este grano, me ha aclarado mucho la mayoría de los tonos medios. ¿Cómo vamos a recuperar esto? Bueno, pues es muy fácil. Vamos a duplicar esta capa, la capa donde tenemos nuestra fotografía, la vamos a poner en el modo multiplicar o multiply que tendréis en los software que no estén traducidos, y vamos a ajustar un poco la opacidad hasta que veamos que los tonos medios son pues más o menos los que corresponden a nuestro dibujo o un poquito más. No pasa nada si nos pasamos un poco más. Y ahora le vamos a aplicar lo que se llama una máscara de capa. Yo, para hacer esto, solo tengo que tocar en esta capa y, como veis, poner máscara, ¿vale? En otro software, en cualquier programa, botón derecho, máscara, o máscara de capa, se puede llamar de las dos maneras. ¿Qué es una máscara de capa? Os lo explico muy brevemente. Una máscara de capa es una capa que pegamos sobre una capa normal y que da información de transparencia. Es decir, no da un color, no aplica ningún efecto, simplemente le dice a cada píxel: tú tienes este porcentaje de transparencia. Si en esa capa pintamos con negro total, le estamos diciendo a la capa que es totalmente transparente, es decir, lo que tenemos en esa capa no se verá. Es como si hubiéramos pasado un borrador, pero sin perder la información, como ocurre cuando borramos. Si ponemos un blanco puro, le estamos diciendo a la capa que es totalmente opaca, es decir, que no tiene nada de transparencia. Y si utilizamos una escala de gris, pues meteremos un porcentaje de transparencia, el que sea. Por ejemplo, si yo pinto con un gris al 30%, tendremos una transparencia del 70%. Si pinto con un gris del 90% de oscuridad, tendremos una transparencia del 10%. Esto es muy fácil, muy sencillo de entender y de aplicar, lo vais a ver que enseguida cuando empecéis a trastear con ello, pues es algo muy sencillo de manejar. Y en esta máscara de capa yo lo que voy a hacer es aplicar un negro total a toda la capa, y esto quiere decir que desaparece ese efecto. ¿Por qué? Porque ahora voy a seleccionar un blanco, esto obviamente se hace en cualquier software de la misma manera, y con un pincel de aerógrafo, con un pincel suave, voy a empezar a pintar con blanco sobre esa capa negra, lo que quiere decir que voy a empezar a comunicarle a esa capa que va a tener que ser un poco transparente, con lo cual se va a ver el efecto que queremos. Es decir, si hemos aplicado oscuridad a la capa, al dar transparencia nos va a aparecer la capa, lo vais a ver ahora mismo, muy fácil. Sé que esto puede sonar un poco lioso, pero observar que si desactivo la máscara de capa, tengo esa oscuridad, con lo cual, pintando con blanco voy a revelar la oscuridad. Entonces, voy a ir aplicando con este pincel suave en las zonas donde hay un tono un poquito más oscuro. Y veis que muy suavemente voy recuperando esa oscuridad que teníamos en la capa multiplicar. ¿Por qué con un aerógrafo suave? ¿Por qué con un pincel tan suavecito? Bueno, porque si utilizamos un pincel que tenga textura, va a disimular nuestro trazo, el trazo que hemos hecho en el dibujo, con lo cual vamos a perder pues todo lo que tenemos, todo ese esfuerzo que hemos hecho. Voy a hacer el pincel un poco más grande, más pequeño, vamos a disimular nuestro trazo, lo vamos a enmascarar con un trazo digital, que en este caso pues no nos conviene. Si lo que queréis es retocar digitalmente vuestro dibujo y no os importa perder el trazo, pues oye, adelante. Pero en este caso lo que queremos es oscurecer las zonas sin que esto influya en nuestro dibujo. Veis que, podéis ver el puntero en la pantalla, me imagino, voy oscureciendo el contorno del animal, que era donde me había eliminado, en este caso la foto de la cámara, más tonos medios, y los voy
recuperando. Sé que lo estoy haciendo muy despacito y que no se nota demasiado, pero ahora cuando vayamos quitando y poniendo la capa, para que veáis un poco cómo va este asunto, lo vais a apreciar muchísimo más. También esta parte de las orejas, que era un negro total, lo voy a recuperar, veis cómo aumenta el contraste, la parte de los ojos. Las manchas, bueno, hay manchas que son muy oscuras, pero tampoco me voy a dedicar tanto a ello, no es una cosa que me preocupe, luego ya se van a notar igual. Y, por supuesto, pues en las zonas donde la sombra es más oscura, porque la piel del animal se colapsa con el árbol, pues también lo voy a recuperar. Voy a desactivar esta capa, y veis que efectivamente se nota mucho la diferencia, y si desactivo solo la máscara, también veis que esa capa es mucho más oscura. He hecho digamos, un oscurecido, una capa de oscuridad que me recupera mis tonos medios selectiva. Si veis que poniendo una capa entera en el modo Multiply os conviene, os recupera los tonos medios y no tenéis que aplicar máscara de capa, ningún problema, lo hacéis, no tengáis ningún problema en hacerlo, si veis que se ve bien, a veces no importa no aplicar la máscara de capa, lo podéis hacer con total tranquilidad, siempre que vuestro dibujo se vea como se tiene que ver. Yo voy a hacer un retoque rápido, entended que aquí podéis aplicar el esfuerzo que queráis, podéis ir incluso mancha por mancha, pues retocando un poco todo el dibujo, no hay ningún problema, depende de lo que queráis conseguir. Para abreviar, lo que tenéis que hacer ahora es recuperar las luces del dibujo. ¿Por qué? Bueno, las cámaras suelen quemar mucho los dibujos a lápiz. ¿Por qué? Pues porque son papeles blancos que tienen muchísimo blanco y que hace que la cámara se vuelva un poco loca y quema un poco el dibujo. Quemar el dibujo es que la cámara en las zonas iluminadas no es capaz de recopilar toda esa información y lo transforma todo en un blanco puro. Eso es lo que se llama una fotografía quemada, ¿vale? Cuando no hay información en los puntos de luz. Esto suele ocurrir mucho, como digo, con los dibujos a lápiz, y lo vamos a arreglar de esta manera. En este caso mi fotografía no está quemada, y de hecho os aconsejo que si queréis retocar bien el dibujo, es mejor que intentéis que la fotografía salga un poco más oscura, pero no quemada, porque sacar información de una parte quemada es bastante complicado y nunca queda bien. Vamos a, duplicar la misma capa que teníamos al principio, nuestra capa, la capa donde está la fotografía, la vamos a poner encima de todas las demás, y la vamos a poner, yo lo voy a poner en el modo trama, que como veis es un modo que ilumina. Podéis elegir cualquier capa que veáis que os ilumina el papel, siempre que no os ponga las manchas en negro. Por ejemplo, luz suave, bueno, superposición podría valer, color más claro, vale, añadir, veis que me aclara los grises, porque no quiero oscurecer más las zonas oscuras, ¿vale? A mí me funciona muy bien trama, que me deja el tono gris un poquito más claro y los tonos blancos mucho más claro, ¿vale? Esto, elegid una capa que os convenga. Yo no sé exactamente cómo se llama en inglés estas capas, pero suele ser bastante común. Solo tenéis que ir capa por capa y ver pues una que os haga este efecto. Podéis variar la opacidad, en este caso no es tan importante como en los tonos más oscuros, porque lo que queremos es sacar brillos bastante fuertes, con lo cual no nos vamos a preocupar. Vamos a hacer lo mismo, vamos a elegir el color negro, un negro puro, vamos a añadir una máscara y vamos a arrastrar ese negro a nuestra máscara, con lo cual este efecto de iluminado desaparece. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, vamos a añadir un pincel blanco, con ese mismo pincel que estábamos utilizando, el aerógrafo, vamos a ir sacando las zonas más claras de nuestro dibujo que habremos perdido casi con total seguridad al trabajar el contraste. Yo voy a trabajar un poco pues algunas zonas del contorno. Con este pincel tan suave no hay que ser excesivamente cuidadoso, pero intentar pues no borrar ya lo que tenéis hecho en la capa anterior en la que trabajábamos con oscuridad. Por lo general esto no afecta, quiero decir que tenemos una capa
que multiplicaba, y aunque nos salgamos un poquito no va a pasar nada porque esa capa va a estar ahí todavía, con lo cual no tenemos que ir con un cuidado exquisito, pero bueno, si trabajáis con un pincel pequeño en zonas más, pues un poquito más acotadas, mejor que si lo hacéis en manchas muy grandes, salvo que el dibujo obviamente os lo pida. Yo voy a sacar algunos brillos en la zona de los ojos, que eran los que tenía originalmente en mi dibujo, y también en las partes. Sé que ahora no estáis viendo el cursor, porque es un tamaño muy pequeño, pero estoy iluminando la pata, que en mi dibujo eran zonas que estaban muy iluminadas para que contrastase con el fondo, un contraste muy bonito, y en estas zonas de aquí también. Tengo que decir, por supuesto, que depende del cuidado que queráis poner, como decía antes, vais a conseguir un resultado pues más completo o menos. Yo aquí, por ejemplo, no me voy a poner a iluminar cada pelito, que en mi dibujo se veían, y la verdad que pues es un efecto que a veces ese detallito nos gusta mucho, pero sí en zonas generales. Ahora voy a hacer un pincel grande y voy a iluminar, por ejemplo, esta zona de la pata, la zona de arriba del pelaje del animal, la pata que está apoyada en el árbol, en fin, las zonas que veo que necesitan un poquito más de contraste. Y como veis, el dibujo ya ha ganado un montón. Yo no lo voy a trabajar demasiado, luego os voy a enseñar el dibujo que tengo hecho. Este dibujo, como ya os comentaba, es el dibujo que utilicé para un curso de técnicas de lápiz que vamos a sacar dentro de poco, y os voy a enseñar el acabado final. Obviamente tardé bastante más en hacerlo, pero tampoco mucho más, y como veis el resultado es totalmente diferente. Vamos a ir agrupando estas capas que hemos retocado para que veáis la diferencia cuando quito lo que he hecho comparado con lo que tengo ahora, y tenemos que tener en cuenta que lo he hecho pues en unos minutos prácticamente, ¿no? Tampoco me he matado con el resultado de este dibujo. Os lo voy a enseñar en el trabajo que tuve un poquito más acabado para que veáis la diferencia. Este es el dibujo que va a ser el original de la portada. No se nota tanto la diferencia con el anterior, obviamente si lo pusierais uno al lado del otro, pues se vería que está más detallado, un poquito más trabajado. El contraste, obviamente, también lo estaba trabajando con la referencia delante, y voy a pegar el original para que veáis la diferencia tan grande que hay cuando ponemos uno al lado del otro. Voy a borrar esta parte, y aquí podéis ver la tremenda diferencia que hay entre el dibujo retocado y el que no. Antes de irme tengo que recordaros que yo utilicé una gama desde un 2H hasta un 9B, un lápiz de la gama PIT de Faber-Castell, un lápiz que da un negro muy oscuro y mate, y que obviamente los negros de este dibujo son tan negros como los estáis viendo en la pantalla. No os dejéis engañar porque sea un dibujo a lápiz, porque los lápices tan oscuros, los 9B, dan unos negros parecidos o similares incluso a los de la tinta, con lo cual que no os extrañe que estéis viendo ese contraste. Y hasta aquí, gente, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos todavía, y ya sabéis, si queréis hacer una compra en Amazon y contribuir a la vez con el canal sin que os cueste nada, podéis hacer vuestras compras a través del link que tenéis en la descripción. Visitad Paper Monsters y atentos que el 1 de julio hay sorpresa y muy gorda. Y sin nada más me voy a despedir de todos vosotros. Eso sí, os recuerdo que visitéis mi segundo canal, un canal en el que hablo de la creación y producción de videojuegos, muy interesante, que acabo de empezar. Os recomiendo que os hagáis una visitilla por allí, que seguro que hay temas que os interesan. Y como digo, sin nada más, os mando un fortísimo abrazo y un beso fraternal en la frente, y me despido de todos vosotros, chicas, chicos. Nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo dentro de nada.